Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Matemáticas 1. El día de hoy vamos a platicar acerca de la variación proporcional. ¿Qué es la variación proporcional? Bueno, pues yo les diría que es la manera más inmediata o más simple en la que nosotros pensamos la relación entre dos magnitudes o dos cantidades. Es decir, es la manera en que nosotros pensamos, por ejemplo, las recetas de cocina, ¿no? Y en el caso del ejemplo que les traigo el día de hoy, bueno, vamos a utilizar pues, la receta para preparar hotcakes, ¿no? Que a mí me quedan muy buenos, por cierto. Si ustedes revisan ahí en el paquetito de la harina para hotcakes, generalmente viene incluida una tablita con las proporciones o con las cantidades de cada ingrediente que nosotros vamos a utilizar. Y es esta que tenemos aquí, ¿no? Para preparar aproximadamente 7 piezas de hotcakes, se utiliza 3 cuartos de vaso de leche, una pieza de huevo y una taza de harina. Bueno, ahí me faltó, pero también se le pueden echar 2 cucharadas de mantequilla. Bueno, y entonces uno diría, bueno, está bien, esa es una receta, pero ¿cómo puedo ver ahí este asunto de la proporcionalidad? Bueno, pues la proporcionalidad surge cuando uno se pregunta en cómo diablos hacer una receta diferente a la que está impresa en el paquete de la harina. Es decir, si yo quisiera hacer 15, 20, 30, 50 hotcakes, ¿cómo podría yo modificar las porciones de cada ingrediente para que me salieran igual? Es decir, pues igualmente ricos, ¿no? Y bueno, y básicamente para poder hacer eso, uno tiene que utilizar la forma por excelencia en la que se puede expresar una proporción. Esto es a partir de razones. Si ustedes recuerdan, las razones eran las divisiones o las comparaciones de dos números en el formato de una fracción. Por ejemplo, en el lado izquierdo nosotros tenemos expresada la razón de la cantidad de huevos que se necesitan con respecto a la cantidad de leche. Y uno podría decir en términos matemáticos que la razón del huevo y la leche en la receta de los hotcakes es 1 a 3 cuartos. Fíjense que se utilizan estos dos puntitos para representar la razón. ¿Eso qué significa? Bueno, que por cada uno de los primeros, que en este caso es el huevo, se necesita 3 cuartos de la segunda cantidad, que en este caso son vasos de leche. Entonces la razón 1 a 3 cuartos expresa la cantidad que nosotros debemos poner de la primera magnitud entre la segunda magnitud. Fíjense que importa mucho el orden. 1 a 3 cuartos no es lo mismo que 3 cuartos a 1. Uno tiene que tener cuidado en cuál es la primera magnitud que se enuncia y cuál es por supuesto la siguiente, ¿no? De este lado, del lado derecho, tenemos igual otra razón tomada de la receta de los hotcakes que nos dice cuántas tazas de harina necesito para producir cierta cantidad de piezas de hotcakes. Y en este caso diríamos que la razón de tazas de harina a hotcakes es 1 a 7. Eso significa que por cada taza puedo producir yo 7 piezas de hotcakes. Entonces, la proporcionalidad es esta forma de expresar razonadamente o expresar en forma de una fracción cómo es que se relacionan dos magnitudes. Y vamos a ver cómo esto pues se utiliza o se piensa para resolver recetas más complicadas, ¿no? Y tenemos aquí dos problemas sencillos. El primero de ellos dice, bueno, ¿cuántos huevos corresponden a la receta de hotcakes si uso 3 vasos y 3 cuartos de leche? Fíjense que aquí la incógnita o lo que estoy buscando, bueno, pues es cuántos huevos necesito si yo ya sé que voy a utilizar o que solo tengo para preparar 3 vasos y 3 cuartos de leche. Bueno, la primera forma en la que uno procede, pues es la forma pensada, es decir, la forma natural con la que actúa nuestro pensamiento. Y para eso debo de partir de la proporción. Digamos que la proporción es un punto de partida siempre para pensar este tipo de problemas. Y si tienen buena memoria, bueno, pues sabrán que un huevo le corresponden 3 cuartos de vaso de leche. Y uno empieza a pensar como en las tablas de multiplicar. Bueno, pues si un huevo me alcanza para 3 cuartos de leche, por supuesto que 2 huevos alcanzará para 2 veces 3 cuartos de vaso de leche, que serían 6 cuartos. Si ustedes simplifican esa fracción, les queda 3 medios, ¿no? O sea, un vaso y medio de leche.
Y fíjense que así uno ya ha construido una nueva razón, pero que sigue obedeciendo a la proporción que nos marcaba la receta. Entonces 2 huevos alcanza para vaso y medio. Y así le sigue uno. Fíjense que uno puede dar saltos en estas listas de la variación proporcional, porque si yo ya sé cuánto equivale 2 huevos, bueno, si lo duplico y ahora pienso en 4 huevos, pues obviamente que si duplico la cantidad de una magnitud, tendré que duplicar la de su compañera. Y el doble de un vaso y medio es exactamente 3 vasos de leche, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, recuerden que nosotros estamos tratando de responder a la pregunta de cuántos huevos necesito si uso 3 vasos y 3 cuartos de leche. Yo ya llegué a 3 vasos completos, me faltaría agregarle 3 cuartos, y eso es precisamente lo que se encuentra al principio de la proporción. Es decir, 3 cuartos de vaso de leche son un huevo más. De modo que si yo ya llevaba 4 para 3 vasos completos, bueno, para 3 vasos y 3 cuartos, pues solo le agrego un huevo más. Y he llegado con exactitud a responder a este problema diciendo, bueno, pues que necesitaríamos 5 huevos, ¿no? Pero pues si ya se dieron cuenta, esto es mucha suerte, es decir, que la cantidad de vasos de leche en efecto nos alcance para una cantidad entera de huevos. Pero qué tal si yo les hubiera preguntado pues cuántos huevos necesito para 3 vasos y medio. Fíjense que ahí hubiera estado más difícil pensarlo, porque nuestra razón original no habla de medios vasos o de quintos vasos o de octavos de vaso, sino de cuartos de vaso. Eso significa que estos problemas, si los quiero resolver así mentalmente, bueno, tendré que pensar únicamente en fracciones que involucren a los cuartos. Bueno, vamos a ver qué pasaría pues, si nos hacen esa pregunta diferente, que no esté relacionada enteramente con la primera razón. En el caso del segundo problema dice, bueno, ¿cuántas tazas de harina necesito para preparar 25 piezas de hot cakes, ¿no? Vean que ahora las dos magnitudes relacionadas son la cantidad de harina y la cantidad de piezas de hot cakes. Si nosotros regresamos a nuestra receta, pues sabíamos que por cada taza de harina nosotros preparábamos 7 hot cakes, y esa será nuestra razón de partida. Fíjense que lo estoy poniendo con cierto orden. Una taza le corresponden 7 piezas de hot cakes. ¿Tengo que hacerlo en ese orden? No, podría poner los hot cakes arriba y las tazas abajo, siempre y cuando en las siguientes razones yo respete ese orden. En el caso de la proporcionalidad es muy importante respetar el orden de quién va arriba y quién va abajo, ¿no? Bueno, entonces uno trata de pensar al igual que en el problema anterior con las tablas de multiplicar. Bueno, pues si yo quiero llegar a 25 hotcakes, la razón original va de 7, de aproximarlo a partir de la tabla de multiplicar. Y fíjense que de 7 en 7 yo puedo llegar a 21 si lo hago 3 veces. Por lo tanto, para preparar 21 hotcakes, que es el triple de lo original, bueno, utilizaré el triple de tazas que en la razón original. Es decir, con 3 tazas yo preparo 21 hotcakes. Y aquí viene el gran problema, porque mi razón solo me dice cuántos hotcakes con una taza completa, y aquí resulta que para llegar a lo que me preguntan, que son 25 hotcakes, me hacen falta 4. De 21 para 25 me hacen falta 4. Y la razón no me permite pensar de manera directa a cuánto equivalen esos 4 hotcakes en términos de harina. Entonces lo que uno puede hacer, si quiere seguir razonando este problema o resolviéndolo de manera visual, pues es plantearnos la razón original en términos de fracciones, como hemos resuelto ya muchos problemas. Entonces este rectángulo va a representar una cantidad entera, en particular una taza de harina, y el rectángulo que tengo de este lado pues me va a representar los 7 hotcakes. Fíjense que ahí ya lo he dividido yo en 7 pedazos. Entonces a mí me gustaría saber cuánto necesito yo de harina por cada hotcakes y no por cada paquete de 7 hotcakes. Fíjense que sería muy fácil hacerlo, porque si con una taza yo produzco 7 hotcakes, bueno, para saber cuánto me corresponde por cada hotcake, lo que tendría que hacer es dividir en 7 pedazos iguales toda la taza de harina. No es muy difícil contestar a esa pregunta, porque sería un séptimo.
Eso significa que yo usaría 1/7 de taza por cada hotcakes. Luego entonces, como de 21 para 25 me faltaban 4 hotcakes, obvio que yo utilizaré pues 4 de esos fragmentos de 1/7 de taza, es decir, 4/7. Ahora sí, a la pregunta de qué cantidad de harina necesito para 25 hotcakes, bueno, pues tendría que agregarle a las 3 tazas de 21 hotcakes la fracción de 4/7, ¿no? Y mi respuesta definitiva serían 3 tazas y 4/7 de tazas de harina de hotcakes, ¿no? Y hemos terminado, ¿no? Fíjense que entonces podemos involucrar a las fracciones para poder aproximar cantidades a las que no puedo llegar con múltiplos enteros de mi razón original, como había sucedido en el primer problema. Y aunque esto no es tan complicado, pensar en términos de fracciones solvente este tipo de problemas, hay otra manera todavía más fácil de poder contestar a este tipo de problemas, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, entonces ahora sí, ¿cómo podemos formalizar o plantear en términos matemáticos el concepto de la proporcionalidad? Y lo que yo les propongo es lo siguiente, ¿no? Bueno, pues una proporcionalidad es la igualdad entre todas las razones posibles que se pueden formar con dos magnitudes o con dos cantidades que están relacionadas. Fíjense que en el caso de esta diapositiva, en la parte de arriba, tengo yo pues todos los múltiplos de las posibles tazas de harina, y en el denominador pues todos los múltiplos de la cantidad de hotcakes. Eso significa que cada vez que yo divida la cantidad de tazas de harina entre la cantidad de hotcakes que me producen, siempre me debe de salir lo mismo. Fíjense que si yo divido 1 entre 7, pues me da 1/7. 2 entre 14, si lo simplifico, me da 1/7. 3 sobre 21, si lo simplifico, me da 1/7. Para que yo construya pasos legales en la solución de problemas de proporcionalidad, yo debo de mantener un hecho, y ese es que el cociente o la división de esas dos magnitudes siempre se debe de poder simplificar de la misma forma en que está planteada la razón original, en este caso de 1 a 7, si se acuerdan que así lo definíamos al principio de la clase. Esto significa que podemos escribir la cantidad como una fórmula. La división de la cantidad de tazas de harina entre el número de hotcakes siempre tiene que ser 1/7. Y si ustedes recuerdan esta formulación que tenemos aquí, bueno, pues se parece mucho a este algoritmo, a esta operación que nosotros conocemos como la regla de 3, ¿no? Y entonces la regla de 3, bueno, pues siempre nos permite conocer una cantidad que es desconocida siempre y cuando tengamos presente las otras 3, ¿no? Razón por la cual se conoce así como regla de 3. Entonces el misterio detrás de la proporcionalidad no es otra cosa más que todos los problemas que se puedan plantear con una regla de 3, o que también es conocida como la regla de la variación proporcional. Y vamos a ver, bueno, cómo actúa esta regla cuando ya no queremos hacer los múltiplos enteros de las razones como los ejemplos anteriores. Y entonces nos formulan el siguiente problema. Si yo tengo que preparar 54 hotcakes, fíjense que 54 es un número al que no puedo llegar de 7 en 7, como me gustaría resolver este problema, y me piden que yo encuentre, bueno, para esa cantidad de hotcakes, cuánto tendré que usar de todos los ingredientes, o sea, de harina, de leche y de huevo. Y lo que yo les propongo es que vamos a construir 3 reglas de 3, porque las reglas de 3 solo relacionan parejas de cantidades, ¿no? No hay una regla de 3 que permita resolver más de una pareja de magnitudes que están relacionadas a la vez. Entonces lo vamos a hacer parte por parte, ¿no? Vamos a comenzar con la cantidad de leche que yo necesitaría para esa cantidad de hotcakes. Para eso, bueno, he escrito aquí abajo nuevamente la receta que aparecía al principio de nuestro video, que estaba incluida en las etiquetas de la harina, ¿no? Entonces vean que ahí lo que nos dicen es que en el caso de la leche relacionada con los hotcakes, la razón es 3/4 a 7, 3/4 de taza de leche
me servirán para preparar 7 hotcakes, ¿no? Y entonces esa será mi fracción o mi razón pivote, una pareja de conocidos, una pareja de números que yo sé que están relacionados de la manera correcta, es decir, como aparecen en la receta. Y luego voy a proponer otra razón o otra fracción que va a estar incompleta, de la cual yo conoceré algún dato y el segundo estará por conocer. En este caso, fíjense que lo que tengo pues son los 54 hotcakes. ¿Dónde coloco el 54? Todo depende de cómo haya ordenado la razón. Fíjense que en esta razón los hotcakes van abajo y tengo que respetar eso para que la regla me lleve al resultado correcto. Y arriba voy a poner pues la clásica X, ¿no? La cantidad de tazas de leche que le corresponden a 54 hotcakes. Y esto se resuelve siempre de la misma manera. Toda regla de 3 se resuelve multiplicando los que se puedan multiplicar cruzado o de forma cruzada y dividiendo entre el que sobra. En este caso sería 54, bueno, vamos a corregirle aquí, por 3 cuartos, ¿no? Bueno, entonces decíamos, tendríamos que multiplicar cruzados 54 por 3 cuartos entre 7, ¿no? Que ahí le había puesto yo 3 séptimos. Hacemos la multiplicación de las fracciones en el numerador, 54 por 3, 162 cuartos sobre 7. Si aplicamos regla del sándwich, 7 por 4, 28, y me quedaría 162 28avos. Eso lo podemos convertir a fracción mixta, tocaría a 5 enteros y todavía me sobrarían 22 sobre 28, ¿no? Que ya calculado a forma decimal más o menos es como 5.7 tazas, ¿no? Y eso sería la cantidad correspondiente para 54 hotcakes en leche, ¿no? En número de tazas. Y vean que eso se puede repetir con cada uno de los siguientes ingredientes. En el caso del huevo, bueno, necesito partir de la razón que aparece en la receta relacionando al huevo con la cantidad de hotcakes, que en este caso es muy fácil. Un huevo corresponde a 7 hotcakes. Voy a poner nuevamente el 54 en el denominador porque es ahí donde van, o he decidido acomodar la cantidad de hotcakes, y nuevamente multiplico cruzado y divido entre el que sobra, ¿no? 54 por 1 sobre 7, que eso pues nos toca en formato mixto a 7 huevos y 5 séptimos, ¿no? O sea, si lo convertimos a forma decimal, pues aproximadamente 7.7 huevos. Vean que en el caso de la harina, aunque lo escribí aquí, me va a salir exactamente lo mismo que el huevo, porque fíjense que su razón 1 a 7 es la misma para la cantidad de huevo y harina con respecto al número de hotcakes. Entonces, pues ya hemos terminado este problema porque hemos completado la cantidad de cada uno de los 3 ingredientes que yo necesito para preparar 54 hotcakes, pero sin pensar las tablas con múltiplos enteros de las razones originales, sino con la regla de 3, que es la forma pues más inmediata y directa de poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí este video y vamos a formular otro para seguir estudiando las aplicaciones de la variación proporcional vía la regla de 3. Bueno, eso lo haremos hasta el siguiente video.